Amén. Buen día a los que nos saludéis. Bueno, lo que traje palabra del Señor. No tuve dudas, pero hoy la reunión fue todo para la palabra que tenía yo. Desde el momento que entré, Mari dijo, 4 palabras me dijo. ¿Qué es lo que yo, digamos, el centro de lo que el Señor me dio? Después la predicación, la alabanza, los testimonios, coincidían todos. Así que prestemos atención. Hoy el Señor nos quiere hablar en lo personal y como congregación también. Yo quiero hablar sobre la relación con Dios, esa personal, ¿sí? Una vida devocional también, ¿no? Que es lo que como hijos de Dios tenemos que tener. Señor, yo te pido que hoy vos nos hables, nos muestres, nos guíes, nos anime a poder tener una vida fructífera, próspera y de comunión contigo. Espíritu Santo, ayúdanos. Solo no podemos, no somos autosuficientes para esto. Amén. Voy a hablar un poco, se escucha bien, ¿no? Sobre la devoción, porque el devocional a la mañana los tenemos todos, ¿no? Hacemos un devocional y bueno, y después empieza el día. Yo quiero ser más profundo en una vida devocional. Y la devoción parte del hecho de que Dios se ha revelado a los hombres y podemos conocerlo, amarlo y recibir de su gracia. Esta realidad se perfecciona por la obra de Cristo, que como mediador y sacerdote nos abre la entrada a la presencia de Dios. Seguimos. El mayor impedimento es sin duda el pecado. Por eso el inicio de una vida devocional consiste en limpiarse de mala conciencia mediante el arrepentimiento y la confesión. Vamos a buscar 2 versículos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otro versículo que es más caserito ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Acá habla de los maridos, pero yo lo quisiera agrandar un poquito más. A las esposas también, ¿no? Cuando la familia, el matrimonio no está en armonía y es difícil orar. Y si oramos, nuestras oraciones llegan al cielo raso llegan, más de ahí no pasan. Seguimos. Los aspectos de una vida devocional. La vida devocional es la expresión de amor a Dios. Amar a Dios
es el deber supremo de cada uno de sus hijos. En este plano, la vida devocional consiste en manifestarle nuestra adoración profunda. Esto trasciende el nivel informativo. Tenemos que tener el conocimiento de Dios, sí. Ahora, tenemos que buscar el conocimiento y la unidad con la persona de Dios. Conocerlo a Él, no solo conocer de Él. O sea, lo informativo, bueno, sí, está. Yo veo que se escuchan predicaciones, YouTube ahora es algo, ¿no?, que ayuda, pero no es todo, eso es información. Nosotros necesitamos conocer de su persona. ¿Por qué? Y porque esta expresión tiene que ser espiritual y genuina. Ahora, ¿cómo cómo tener esa intimidad con el Señor, ¿no? Tenemos acceso a la gracia. Vamos a buscar Hebreos 4:16. Este es un versículo que lo estuve compartiendo con muchos últimamente. ¿Está? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. Sí. En lo personal, la vida devocional es un camino para alcanzar salvación, liberación, santidad y poder. A medida que va creciendo esa revelación en el conocimiento de Dios, seremos conducidos por el camino de la purificación y transformación a la imagen del Señor. Al acercarnos al santuario celestial, alcanzaremos el oportuno socorro, lo que leímos recién. Ese es un remedio eficaz, hermanos, remedio eficaz para sanidad interior, primeramente. Equilibrio psíquico-emocional, consuelo y paz, como lo leímos recién en Hebreos. Repito, al acercarnos al santuario celestial, podemos tener ese oportuno socorro, que es el remedio eficaz para la sanidad interior, equilibrio psíquico-emocional, consuelo y paz. También es un medio para recibir los carismas del Espíritu Santo y el poder de Dios, que ese poder de Dios nos permite llevar una vida fructífera y victoriosa. Amén. Ahora, la falta de relación con Dios y nos conduce a un raquitismo espiritual. ¿Sabe lo que es algo raquítico, no? Chiquititos, sin fuerza. Esos perritos que vemos por ahí abandonados en la calle que se le ven las costillitas. La falta de relación con Dios conduce al raquitismo espiritual. Incapacidad para cumplir los mandatos claros del Señor. Carencia de transformación y derrota frente al pecado. Por eso cuando vemos que siempre tropezamos con la misma piedra,
algo está pasando. Seguimos. Los medios de gracia. La vida devocional se manifiesta mediante el ejercicio de los medios de gracia. Los medios de gracia son los caminos establecidos por Dios para comunicar la obra, poder e influencias del Espíritu Santo a sus hijos. Vamos a mencionar algunos medios de gracia, porque yo en este tiempo quiero comunicar un poco sobre esto. Tenemos el culto personal, la oración, ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Si nos retrotraemos un poquito a lo anterior, con esos medios de gracia, podemos alimentarnos y no ser raquíticos espirituales. Vamos a empezar por el culto personal. La primera expresión de la vida devocional es rendir culto a Dios, estableciendo que solo Él merece la honra suprema. Es una necesidad básica de los hijos de Dios y también un mandamiento. Busquemos Lucas 4:8. Aquí Jesús estaba en el desierto, ¿no? Tentado por Satanás. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pensemos un poquito, ¿no? Si en algún momento no somos tentados y tenemos que decir: vete de mí, Satanás, escrito está. Al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. La adoración tiene un alcance cósmico. Participan de Él todas las criaturas y será la actividad primordial por los siglos de los siglos. Cuando estemos en la presencia de Dios, va a ser esa adoración eterna. Ahora, el culto adquiere suma perfección por medio de la obra de Cristo y el nuevo pacto en su sangre. En Jesús rendimos un culto espiritual que consiste en ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio y méritos del sumo sacerdote Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Busquemos Juan 4:24. Vamos a leer el 23 y el 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El nuevo pacto, ¿no? En su sangre. En el antiguo pacto existían impedimentos para llegar a la presencia de Dios, ya que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo que es Cristo. Me viene a la mente cuando yo soy el camino, decía Jesús, ¿no? ¿El camino a qué? El camino a Dios, el camino directo.
Bueno, hermano, nosotros podemos entrar con libertad a la misma presencia de Dios para adorarle en espíritu y en verdad, recibiendo del trono de gracia ese oportuno socorro. Anteriormente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba con campanitas colgadas y una soguita atada al pie. Y entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Se corría el riesgo que caiga fulminado en ese momento, porque no estaba en santidad ni en pureza. Ahora, si caía fulminado, no se escuchaban las campanitas. ¿Y quién lo sacaba de adentro? ¿Quién se animaba a entrar? Por eso la soguita en el pie. Tiraban y lo sacaban afuera. Seguimos con el nuevo pacto en su sangre. Ante este hecho nos damos cuenta que el culto no es un hecho ocasional, reservado para las reuniones de la iglesia, sino un acto continuo. ¿Sí? Como forma de vida entregada en sacrificio a Dios. Por lo tanto, toda acción, pensamiento y palabra deben estar dirigidos al Señor. Un acto continuo. ¿Cómo lo veo yo, no? O sea, todos tenemos trabajos seculares. Trabaja para el Señor, como para el Señor. La hermana que cocina, ¿no? Para muchos hijos. Hacelo como para el Señor. Santifica la cocina, santifica tu lugar de trabajo, santifica tu voluntad al trabajar. Sí, cuando vas a hacer los mandados, sos sal y luz. Sí, estate atento para poder glorificar al Señor. Glorificar significa fama, hacerlo famoso. Sí, habla de Él. Cuando jugás al fútbol también, hacelo como para el Señor. Ahora, ¿qué elementos constituyen el culto? Hoy vamos a hablar sobre la adoración. Adoración significa rendir honra suprema y se manifiesta en dos pasos. Hoy vamos a hablar uno nada más, sobre la contemplación. Es imposible adorar lo que no se conoce. Por eso es imprescindible el conocimiento de Dios. No se trata de formas, sino de recibir revelación de su persona, su carácter, sus atributos. Y yo tengo anotado un par de formas de cómo contemplar al Señor. Hoy se habló mucho de este tema. Yo no lo hablé con el grupo de alabanza este tema, pero es como que si me lo hubiesen servido en bandeja. ¿Sí? Sé que el Espíritu Santo estuvo obrando. Lo primero, contemplarlo en la naturaleza. Sí, contemplar a Dios en la naturaleza. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos la creación en todo momento. Se ve la gloria de Dios ahí. Y yo estuve leyendo el Salmo 104. No lo busquen, anótenlo para leerlo en sus casas. El rey David, un salmo de David. David, un hombre de guerra. No, un hombre que trajo una bolsa, no, 100 prepucios de filisteos. Hay que ser asesino para hacer eso, ¿eh? Hay que tener sangre fría. Después fue perseguido por el rey. Y él en la cueva estuvo al lado de él cuando Saúl dormía. Y le quitó algo. Mientras pudo haberlo matado. Y él dijo en ese momento, ¿cómo iba a matar al ungido? La lealtad que tenía. Era un sanguinario por un lado y era leal por el otro. Y evidentemente tenía un montón de gracias también. Porque en el Salmo 104 con título dice, Dios cuida de su creación. Cuando lo lean van a ver lo que es eso. En el versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En el 34 dice, dulce será mi meditación en él. Y habla sobre la creación, pero la explica desde su perspectiva de honrar y glorificar a Dios. Se los aconsejo. Un ejercicio eficaz de contemplación es ver a Dios a través de sus obras. Quédate unos minutos contemplando un paisaje, un árbol, una flor, un pájaro. Hoy Ezequiel habló sobre las aves. Podemos empezar a ver su belleza, su perfección, hasta ver la gloria de Dios, su poder y su sabiduría. Yo tengo un par de testimonios. Una vuelta fuimos con mi familia en una lancha a un lago. No, el agua era verde esmeralda. Y llegó el momento que la lancha la apagó, el que la manejaba la apagó. Y hubo un silencio y yo veía las montañas alrededor, ese color del agua verde esmeralda, que yo agaché la cabeza y me saqué las zapatillas. O sea, porque lo vi como un lugar santo y empecé a darle gloria a Dios. Fui loco, estaba un montón de turistas ahí, ¿no? Pero fue más fuerte que mi vergüenza, ¿no? O del que dirán. O sea, si estamos prestos, estamos atentos, podemos ver la gloria de Dios. Ahora, tampoco hace falta irse lejos. Yo, cuando viene septiembre, octubre, empiezo a regar las plantas, pero, o sea, para que vengan los picaflores. Y yo veo que cuando voy regando, los pajaritos, esos chiquititos, creación de Dios, toman agua desde la manguera. Y yo la aprieto por un costadito para que salga el chorro, salga gotita, y yo veo como, o sea, toman, se corren con la salita para atrás, vuelven a tomar, y en un momento están del otro lado tomando. Y me emociono. Pero también pienso que el ser humano, viendo el picaflor, hizo el helicóptero. Un armatoste que 2x3 se cae,
que hace ruido y nada que ver con esa gracia, ¿no? Fijémonos en eso. Un día primero me pareció mala idea y después una buena idea, en la época de la pandemia. Yo estaba en el trabajo y le mandé a mi esposa una foto de un jardín con un rosedal. La mala idea fue porque tuvimos que salir a comprar plantas de rosas, y muchas. La buena idea fue después, cuando empezaron a dar flores. Hizo un lugar hermoso. Tiene buen gusto para los colores. Y yo espero la época que venga. Me deleita eso. Y también aprendí que algunas tienen perfume y otras no. Algunas tienen fragancias. Y yo digo, qué sabio, qué grande que es nuestro Dios. Lo tenemos que practicar eso, hasta tomar conciencia de que el poder, sabiduría y amor que originó todo eso está con nosotros, actuando en nosotros, ya que el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí?, es el mismo espíritu que Dios derramó en nuestros corazones y que nos revela el secreto del corazón de Dios. Ahora, mediante esta práctica, mediante este ejercicio, podemos adquirir el conocimiento de que Cristo nos reconcilia con la creación. Al ver eso, esa magnificencia, es una de las formas más fáciles de contemplar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están los sentidos en nuestra vista. Lo podemos encontrar ahí. Podemos encontrar, de acuerdo a las obras, lo que Él es. Es como un músico, ¿no? Cuando en las partituras prepara una canción y con esa armonía. El que escribe poesías. Ayer un hermano muy humilde, un pastor de Moreno, nos dio una hojita con una poesía. Y la verdad yo no pensé que este hermano podía escribir así. Y tuve una enseñanza también ahí, ¿eh? La forma con que miramos. ¿Sí? Porque se lo ve un hermano humilde, calladito, muy simple. Digo, qué gracia que le dio el Señor. Seguimos un poquito más. Ahora lo vamos a ver, contemplarlo en la persona de Cristo. Busquemos Juan 1:18. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bueno, Juan 1:18 lo tendríamos que saber, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El único en su género, el unigénito. Hebreos, capítulo 1. ¿A Dios? No. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por Él, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. ¿Sí? Habló por el Hijo. Jesús es la revelación de Dios.
Él en un momento dado dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así de esas convicciones tenía, ¿no? Por tanto, todo aquel que quiera conocerle debe mirar a Cristo. Ahora vamos a buscar la forma, el ejercicio práctico, ¿sí? Una forma práctica, hacer memoria de hechos y palabras de Jesús, como medio y guía de adoración. Ahora ahí tenemos que combinar lectura, meditación y adoración. Son ejercicios que cada uno lo puede hacer. La forma. Leamos un pasaje de la Escritura que contenga actos y dichos de Jesús. Meditemos en el mismo, usemos la imaginación para ubicarnos en tiempo y espacio. Es como que trasladémonos a la Biblia. En esa escena referida tenemos que recibir la palabra como si estuviéramos escuchándola de boca de Jesús. Hay que usar la imaginación. Con esta acción y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a captar detalles que pasarían desapercibidos en una lectura rápida. Sí, pues la Biblia la podemos leer, pero transportémonos, metámonos adentro de la Biblia. Estemos ahí presentes delante de Jesús. Un ejemplo, en Juan 8, la mujer adúltera. ¿Sí? Jesús estaba haciendo dibujitos en la arena y llega un montón de fariseos para tentarlo, dice la palabra, y evidentemente arrojaron una mujer ahí. Y les dicen a Jesús, la encontramos en el acto de adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Moisés dijo, y se fueron a Levítico 20:10, y todo con la piedra en la mano. Nosotros cantamos, su palabra dice, ¿no? Yo me imagino que ahí estaban lo mismo, pero, o sea, con otro espíritu, ¿no? Que había que apedrearla. Y Jesús no se corrió de la ley, de la verdad. Dijo, sí, pero bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y siguió haciendo dibujitos. Y se fueron todos, uno a uno. ¿Ahora qué le dijo después Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Dice, se fueron. Yo tampoco te condeno. Gracias. Vete y no peques más. La verdad. Y eso me llevó a Juan 1:14. Lleno de verdad y de amor que perdona. Dice la Biblia Internacional. Lleno de gracia y de verdad, la Reina Valera, y lleno de verdad y de amor que perdona. Es como que una cosa es leerla de corrido y otra cosa es meterse ahí adentro. La virtud de este ejercicio es hacer vivir la Escritura de tal manera que caminemos con Jesús, escuchemos sus palabras, contemplemos sus hechos y nos identifiquemos con Él, dejando de ser espectadores y transformándonos en protagonistas. Ahora no ahí en la imaginación, sino protagonistas en la vida real.
Se alimenta así el alma, la mente y el espíritu con Cristo, dando lugar a que el Espíritu Santo nos recuerde de la persona y los dichos de Jesús. Y ahí donde en Juan 14, 26. Busquémoslo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Para realizar este ejercicio debemos utilizar todas nuestras facultades, voluntad, pensamiento y afectos. Ahora, lo más importante en todo esto es meditar los misterios fundamentales de la fe cristiana. Consisten en su encarnación, la muerte expiatoria, la resurrección y el señorío de Cristo. Su encarnación. O sea, fue Dios, es Dios. O sea, fue un embrión en el cuerpo de María. El ángel le dijo a María, ¿no? Lo que tienes es santo. Nació Dios hecho hombre a partir de ahí. Lo tenemos que meditar eso. Su muerte expiatoria. Murió por nosotros en una cruz. Resucitó. La primicia. Y es Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, yo creo que lo expresa de tal forma que no cabe, no sé si hay algo más para agregarle. Meditando los misterios fundamentales de la fe cristiana. Mira lo que dice en Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos habla a nosotros. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, dice otras versiones, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte, su resurrección. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos llegar a tener ese sentir de humillarnos? Nosotros no somos Dios, aunque a veces nos creemos como Dios, ¿no?
ser obediente, dar la vida, no en la cruz. ¿Qué es dar la vida? La vida consiste de tiempo, dar tiempo, dar de nuestro tiempo para Él. Con este ejercicio podemos encaminar cualquier situación buscando la respuesta de Cristo a la misma. Esto es importante. Cualquier cosa que nos pasa en la vida, si nos metimos en los dichos, los hechos de Cristo, lo tenemos bien y vamos a actuar, tenemos que actuar como Él actúa. Eso se va a encarnar en nosotros, esos dichos, los hechos. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Bueno, seguimos un poquito más. Contemplarlo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a buscar 3 versículos. Romanos 8:26, para lo que anotan. Lo vamos a leer porque son importantes los 3. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Se entendió para los que anotan? ¿O lo repito? Romanos 8:26, primera de Corintios 2:10, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Empezamos con Romanos, capítulo 8:26. Y es contemplarlo en el Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vayan meditando estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pasamos a 2 de Corintios. Vamos a leer el 17 y el 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quise leer estos versículos porque muchas veces se malinterpreta el 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchos interpretan que esa libertad es todo. Pero esa libertad, ¿para qué está? Para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Vamos al ejercicio ahora, a ver. Nos tiene que salir. Este es más complicado, porque esta es una batalla. El otro puede entrar por lo lindo, la vista, los sentimientos. Esto es espiritual. En los ejercicios anteriores hemos visto cómo poniendo en juego el entendimiento,
la voluntad y los afectos, podemos llegar a relacionarnos con Dios. A pesar de ser útiles y válidos como elemento de aprendizaje y constituir el embrión de experiencias más profundas, se parecen a los balbuceos de un niño que está aprendiendo a hablar, los anteriores. El apóstol Pablo afirma que al no saber orar como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, otorgándonos el don de la oración en el Espíritu. Esta oración llega a escudriñar los secretos de Dios. No me estoy yendo de los 3 versículos que leí, que proviene directamente de su corazón, permitiéndonos ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Somos librados aquí de la pesada carga del intelecto, voluntad, sentimientos e imágenes. Y podemos entrar en una nube del no saber, permitiendo la guía del Espíritu Santo hacia las profundidades de Dios. Nos damos cuenta que la oración en el Espíritu sobrepasa el hablar en lengua, constituyéndose el medio más íntimo de comunicación con Dios y por consiguiente el más eficaz. Esto es carismático, no hay un método, es difícil encuadrarlo. Ahora Jesús nos dejó un método y que da resultado. Mateo 6:6. Es un versículo que yo lo tuve como base también cuando hablé sobre la oración. Entra en tu cámara secreta, aquieta los sentidos, libérate de la carga del intelecto, los afectos y entregate a la guía del Espíritu Santo, dejándolo fluir libremente. La cámara secreta también tiene que ser los horarios. Yo puedo a la mañana temprano cuando me levanto. Y me tengo que levantar temprano. Ahora, si a la tarde tengo un tiempo, este ejercicio no lo puedo hacer. Porque cuando lo quiero hacer, empieza a pasar por mi mente lo que pasó en el día. Lo que me salió mal en el trabajo, la frenada que tuve que pegar para no chocar, todo. O sea, es como que el diablo ahí también juega sus cartas, pero yo a la mañana me levanto bien fresquito, con la mente limpia, y se puede entrar a la presencia del Señor de esta forma. Podemos, más que orar mucho, escucharlo también. En el misterio que encierra este don ocurrirán las mayores transformaciones. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ser transformados, recibiendo además las gracias provenientes de la infusión del Espíritu. Y ahí voy a terminar con la palabra infusión. Cuando nos queremos tomar un té en saquitos, ponemos el agua caliente y bajamos el saquito. Lo tenemos que dejar un tiempito. Pero a medida que se va mezclando esa agua con el contenido del saquito, empieza a salir el color del té y empieza a contagiar toda el agua que es incolora, es insípida, ¿sí? Y empieza a verse un color distinto y un aroma distinto, y también un sabor distinto cuando lo probamos.
Esa es la infusión que tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Va a ser la forma, hermanos, de que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Él. Cuando se mezcle eso, esa agua que no tiene ni color, ni olor, ni sabor, con eso otro que tiene color, olor y sabor. Amén. Yo voy a terminar acá. Yo quiero esto hacerlo en varias charlas. Tenemos que animarnos con estos ejercicios. Empecemos. Es de todos los días, pero tomémonos un tiempo. Ahí cuando vemos una flor o veo un árbol, ¿no? O una plantita, un pájaro, miremos, escudriñemos, vemos, tenemos que ver la gloria de Dios ahí, porque fue hecho por Él. Cuando tengamos ese devocional de la palabra, metámonos ahí adentro. Y después la cámara secreta es importante, ¿no? Tomémonos nuestro tiempo para orar. Va a ser la forma de crecer. Y si crecemos en lo individual, vamos a crecer como familia, en lo espiritual también. Porque en una familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús, ¿sí?, va a haber más armonía, va a haber más de todo. Así que les animo, hermanos, a que estos ejercicios los pongamos en práctica. Y también que demos testimonios, ¿no?, cuando tengamos algo, porque le va a hacer bien al hermano. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, vos conocés nuestro corazón, conocés nuestras debilidades, nuestras perezas, Señor, que muchas veces damos vuelta para poder dedicarte un tiempo a vos. Para otras cosas estamos prestos, pero es como que vos no sos la primicia de nuestra vida. Siempre está lo otro. Siempre apurado, Señor. Señor, yo te pido que vos pongas en nosotros esto que hablamos, esta carga, Señor, que estos ejercicios los podamos cumplir, los podamos hacer, Señor. Señor, sé que vamos a ser bendecidos por ti, Señor. Pone perseverancia en nosotros, Señor. Oh, Señor, que podamos tener más comunión con vos, Señor. Podés contemplarte, Señor. Oh, Señor, contemplarte en tus obras, contemplarte en tu palabra, contemplarte en tu persona, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, solo no podemos, Señor. Ayúdanos para poder vivir esa vida victoriosa, Señor, que vos nos presentaste, Señor, a nosotros y no nos mentiste. Muchas veces nosotros somos los que damos vueltas, Señor. Oh, como hizo Israel, que estuvo 40 años dando vueltas, Señor. Pero vos nos mostraste el camino, Señor. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder en este tiempo, Señor, practicar, Señor, la adoración, Señor, la contemplación, Señor. Ayúdanos. Gracias, Jesús. Amén.